En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por eso he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado. Acordaos de los que os hablo cuando aún estaban en Galilea. Qué bonita esta palabra, ¿no? Qué bonita esta palabra, qué bendición tan importante para nosotros poder hoy estar escuchando esta palabra, ¿no? Que nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta y Liliana y Carol me la responden y me corrigen o me ayudan con algo. Donde dice este punto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, mi pregunta es: ¿por qué muchas personas hoy en día están siguiendo al mundo y no están siguiendo ese importante mensaje que nos dice en esta palabra? ¿Cuántas personas no están buscando hoy de la discoteca, del juego, de la vagamundería que hay en el mundo, y todo lo que son las cosas del Señor? Nadie quiere escuchar, nadie quiere oír. Muchas personas hasta se enojan porque les hablan de la palabra de Dios. A ver, yo pienso que ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque muchas personas están de pronto tienen enfriamiento espiritual, otras están en idolatría, creen que una imagen es digna de adoración, creen que tener de pronto un altar de una imagen o de María, esas cosas son las que les traen las bendiciones a sus casas, a su familia. Otras se han enfriado espiritualmente, otras han seguido el mundo, están en las cosas del mundo y dejan atrás al Señor así. Entonces creo que en eso se basa la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, creen que de pronto es un Dios que no está vivo, que es un Dios sí, es algo pasado, ¿no? Y la palabra misma lo dice, que él es eterno, o sea, es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces mucha gente ha creído que adorando imágenes, teniendo diferentes cosas en su casa para pedir, oran a cosas que no tienen no tienen vida. Y entonces yo creo que es eso, no sé, algo así. Amén, amén. Hablando un poco de eso, ahí vemos que
Estas eran unas mujeres, ¿no? Que habían llegado al sepulcro. María, María Magdalena y Juana, a más abajito dice, eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo. Y las Sí, demás María con... Magdalena y Juana. Sí, acuérdense que María Magdalena fue aquella mujer que el Señor encontró, no fue la que encontró en adulterio, o fue la que enjugó los pies de Jesús. O sea, allí estaban todas esas mujeres a las cuales Jesús las había perdonado, las había libertado de esa condición. Muchas habían sido liberadas de espíritu, y la otra la fue librada de porque la encontraba en el acto de ser apedreada. Y también esa María, la hermana de Lázaro, ¿no? Todas esas mujeres que creían en Jesús, ellas fueron al sepulcro. Pero entonces aquí vemos la pregunta que dice aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea que este hombre que les estaba hablando, ¿quién era? ¿Sí? ¿Quién era? Este debe de haber sido un ángel, ¿no? Dice, aconteció que estando ellas perplejas, por eso de aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Cuando usted le habla de vestiduras resplandecientes, son dos ángeles. Son los ángeles de Jehová. Esos ángeles que estaban custodiando a Jesús. La humanidad lloraba y decía, lo mataron, pero él estaba cumpliendo un propósito. Y esos ángeles estaban custodiando. Y recuerde que un ángel fue el que quitó la piedra, porque esa piedra hasta la sellaron, esa piedra no la movía cualquier persona. Era imposible. Pero ¿por qué los ángeles quitaron la piedra? Para que pudieran entrar y testificaran y vieran que él no estaba. Por eso ellos le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? O sea que los ángeles sabían que Cristo no había muerto. La muerte no lo podía retener, porque Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra que Él tiene el poder y la autoridad de poner la vida, de quitarla y volverla a tomar y volverla a poner. ¿Sí? Entonces aquí los ángeles sabían que Él había resucitado. Entonces por eso le dijo a ella, ¿por qué buscan al que vive, al que entre los muertos, al que vive? Dándoles a entender, Él ya resucitó. Él resucitó. ¿Sí? Y como ustedes lo han dicho claramente, el mundo hoy no cree en un Dios creador del universo y de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, hay muchas culturas, hay muchas prácticas familiares que vienen de generación en generación, tradiciones. Familias enteras que son de la tradición de la Iglesia Católica, otras personas se han vuelto musulmanes que creen en el Buda, otros creen en diferentes cosas. Y la gente dice, ¿por qué si existe un Dios? Porque hay tanta maldad, porque hay tanto hambre, porque hay tanto niño huérfano, tantas guerras. Dios existe, porque todo lo que ha sido creado tiene que haberlo hecho un ser superior. Y nosotros no podemos darles una evidencia de que Dios existe. ¿Sí? No podemos darle una evidencia de que Dios existe. Pero la Biblia nos habla de que Dios es real. Y Él nos habla a través de las cosas creadas. Las cosas creadas, la luna, las estrellas, el orden que tiene el universo. La vida misma, todo que está tan planificado, tan bien conectado el día con la noche, el oxígeno. Todo lo que respiramos, todo lo que hay en la tierra está, como dicen por ahí, calculado, todo, que nada se desenfoque. El sol se llega a mover un poquito, nos quemamos. El sol se llega a bajar un poquito, nos enfriamos. La luna se llega a quitar de ahí y se salen los mares. La luna controla las mareas. Entonces, mire, ¿quién hizo todo eso? Un diseñador perfecto. Eso es una evidencia física de que hay un creador, un arquitecto. Y tiene que ser supremo, todopoderoso, eterno. Uy, mejor dicho, lo máximo para poder haber creado este universo. Pero el mundo hoy está
más enfocado en dioses, en ídolos, en imágenes, en tradiciones. O hay gente que se ha creado su propio Dios. Yo creo a mi manera. No, yo creo a mi manera. Yo no mato a nadie, yo ayudo a los pobres, yo no le hago mal a nadie. No, pero es que si tú no tú aceptas la obra redentora de Cristo en la cruz, tú no puedes llegar al Padre, porque Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, estas mujeres, estos ángeles les dijeron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Y qué salieron estas mujeres ahí mismo gritando? El Señor resucitó. ¿Sí? Mire, ellas dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecen locura las palabras de ellas y no les creían. O sea, ellas sabían que esta información que le dieron estos ángeles era porque Cristo había resucitado. Porque si tú vas a la tumba de Mahoma, encontrarás la momia o los huesos de Mahoma. Si Hitler se creyó un dios creyendo que la sangre nomás de los alemanes era la que iba a predominar sobre la tierra, también está la tumba de Hitler si él se creyó un dios, porque él quiso hacer que esa raza fuera la única sobre la tierra, eso es imposible. Dios es el que creó la raza humana es la única raza que Dios ha creado, no hay más. Entonces ahí podemos ver que esta pregunta está muy interesante, para decirle a la gente que anda en idolatrías y en estatuas y en estampitas y en esas cosas de, ¿cómo es que se llaman eso? De que se van arrodillados y todo eso. Bueno, van y hacen sacrilegios y se cuelgan, no. Ya Cristo lo hizo, solamente tenemos que seguirlo, obedecerlo y ser mejores y llevar a conocer al Cristo que vive y reina porque Él resucitó, ¿sí? Él no está muerto. Amén, amén. Qué importante ese tema, porque pues es como conmovedor lo que el mundo está viviendo hoy en día, ¿no? Lo que decía Carol en el tema donde empezamos, porque buscáis entre los muertos al que vive, o sea, porque el mundo, lo que decía Carol, porque el mundo está adorando imágenes, está adorando vírgenes, están adorando amuletos, están adorando cosas y están en un mundo perdido totalmente, dejándose llevar por libros que no les están trayendo para nada. Se está perdiendo la humanidad totalmente. Lo importante, lo que decía Liliana también, cuando decía ¿cómo es que dice? Dos hombres resplandecientes, es que leyó en el punto. Sí. Resplandecientes, o sea, esa era la duda mía, porque En el versículo, sí, mejor en el versículo sí. 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, ellas quedaron perplejas porque no estaba el cuerpo de Jesús. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles que custodiaban a Jesús. Esa era la duda mía y por eso quería preguntarle, yo tengo que preguntarle a Liliana o a Carol que me ayuden con eso, porque donde dice que resplandeciente yo no entendía y yo sí más o menos dije, serían ángeles, pero tenía la duda, porque como no dice nombre, por lo menos en las mujeres dice que María y María Magdalena y Juana, ¿no? Pero en los hombres dice dos hombres con vestidura resplandeciente, entonces ¿serán dos ángeles o serán? Entonces esa era la duda que yo tenía, pero mire qué importante ese punto donde llegaron estos hombres y aclararon prácticamente todo, ¿no? Donde ya prácticamente salieron de una duda tan importante como esta. Y pues es muy triste lo que el mundo está viviendo hoy en día,
porque se están adorando, son imágenes, no se están adorando realmente al que vive, al que reina y al que es y al que siempre será, que al que mejor dicho, que es inigualable, que nadie ni nadie podrá, como dice en una alabanza, que quién nos podrá separar del amor de Cristo, ni la vida ni la muerte. Entonces me pareció como muy bonito este punto, este tema. Este 4 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Vuelvo y lo repito porque me conmueve mucho este punto. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que miren lo importante que es que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces ahí es donde a mí me conmovió mucho este tema, este punto, donde vuelvo y lo repito y no me canso de repetirlo, donde dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mire, ahora nos vamos a Romanos 8:34, donde dice ¿quién es el que condena? O sea, él, tras de que él resucitó, pues claro, o sea, él está intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero también él también viene a condenar el mundo por las acciones que está haciendo el mundo, ¿no? Porque todo ese sacrificio que él hizo en la cruz para venir también a galardonar a todo el que hace y deshace. Entonces este punto me lleva a que como que cada día tenemos que estar más pegados de la mano del Señor, cada día tenemos que estar más apegados de la mano del Señor, porque mire todo ese sacrificio que él hizo y ahora intercede por nosotros. ¿Cómo será de bueno que todo ese sacrificio, todo ese dolor, de esas espinas, de todas esas cosas ese sacrificio tan difícil, esos clavos, todas esas cosas, y ahora está intercediendo por nosotros? ¿Qué podría opinar Liliana o Carol de este tema? Sí, es muy bonito el versículo de Romanos en el 34, porque dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces ahí podemos ver que en Cristo hay esperanza, en Cristo no hay condenación, porque la palabra misma lo dice. ¿Quién es el que condenará? El único juez es Dios, el único juez justo es nuestro Padre Celestial, y tenemos a Jesucristo que está, o sea que tenemos a alguien que está cuidando y está velando por nuestro bienestar, por nuestra salvación. Entonces es un mensaje muy esperanzador, saber que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo.
Entonces debemos aferrarnos a esta palabra y saber que no tenemos un Dios vivo, un Dios muerto, sino un Dios vivo y un Dios que quiere la salvación para todos o sea, Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Amén, amén. Mira, también allí dice, ¿quién es el que condenará? O sea, hacen una pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Cristo, que tiene todo el poder para condenar, no vino al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Cristo fue el que murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, los pecados nuestros fue sobre Él. Dice que si Cristo es el que murió, aún Él también es el que resucitó. Cristo ya pagó el precio. Él ya canceló la deuda en la cruz. Tu deuda y mi deuda, Cristo la canceló en la cruz del Calvario. Él nos libró de esa condenación eterna, de ese pecado original que a través de Adán toda la raza humana heredó. ¿Sí? Porque por el que Adán pecó, todos pecaron, porque heredamos ese pecado, pero Cristo vino y pagó esa condenación. ¿Y cuál era la condenación? Estar eternamente separados de Dios. Pero Cristo vino y se puso como ese puente de comunicación al Padre. Por eso dice que Él es el camino al Padre. Él es la verdad al Padre y Él tiene poder de dar la vida y Él es la vida. ¿Sí? Entonces aquí dice que ¿quién nos podrá condenar? El único que nos podía condenar antes dio su vida por nosotros. Aún dándola, no quedándose conforme, dice que resucitó. Y el que también está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros, imagínense. Tenemos un abogado ante Dios. Él es nuestro abogado. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Por eso todo lo que le pidamos al Padre lo tenemos que pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús. Amén. Nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay poder. Amén. Entonces, Cristo sí, nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, porque tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho bueno o malo mientras estábamos en este cuerpo. Eso ya es el resultado de de los actos de nosotros, de nuestras consecuencias. Pero Cristo ya quitó la condenación. Dice que no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Y cómo hago yo para estar en Cristo? Creo en el sacrificio que Cristo hizo, que vino y murió por mis pecados y al tercer día resucitó. Nosotros tenemos que confesar que Cristo vino en carne y que habitó entre los humanos, murió y resucitó. Murió en la cruz y resucitó. Y está a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, si estamos en Cristo a través de la obra de Cristo, Cristo presenta su sangre en beneficio tuyo y mío. Y el Señor, ¿cómo nos ve? Sin pecado. ¿Sí? Porque Él no está mirando mis trapos de inmundicia ni mi pecado, Él está mirando la justicia y la pureza y la santidad de Cristo. Amén. Amén, amén. Qué bonito, gloria a Dios. Qué bonito ese punto donde nos dice que todo ese sacrificio que ha hecho y ahora está intercediendo por nosotros, está a la diestra del Padre, está allí esperando que la humanidad se arrepienta y esto. Qué bonito lo que han aportado, me parece muy importante lo que las dos han aportado y creo que esto nos lleva cada día a estar más cerca
de ese camino tan verdadero y tan transparente, tan importante, que es cada día estar más pegado en las manos del Señor. Lo que decía Liliana es muy bonito, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie podemos ir al Padre si no es por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo tenemos que tener muy claro y cada día aferrarnos más y más. Ahora vámonos a San Juan 14:27. Esta hermosa palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. ¿San Juan qué? San Juan 14:27. Ya. Donde nos dice que la paz, mire esa verdadera palabra, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea y esto es en lo que la humanidad está muy equivocada hoy en día. Hay personas que creen que cuando se van usted no ha escuchado personas, yo por lo menos he escuchado mucho, personas de que se han ido a una discoteca, se han ido a un juego, a cosas del mundo, y dicen: uy, la pasé tan delicioso, uy, sentí paz, me desconecté de todo, sentí una felicidad, me olvidé de las deudas, me olvidé del estrés del trabajo, me olvidé de todo, la pasé tan feliz. Pero mire lo que nos dice esta hermosa palabra, donde nos dice que la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Miren el ser humano como está equivocado, ¿no? ¿Qué me podría decir Liliana o Carol sobre este tema, donde la verdadera paz, la verdadera y que no hay una paz más verdadera como la que nos está dando el Señor, ¿no? Mire el deleite en poder escuchar la palabra un sábado a las 10 de la noche, poder sacar un tiempo para escudriñar las Escrituras y aprender, porque yo aquí estoy en un proyecto de aprendizaje, porque pues Liliana, Carol han escudriñado mucho las Escrituras y entienden mucho del tema. O sea, yo estoy tratando de hacerlo estamos escuchando la palabra, estamos escudriñando las Escrituras y estamos hablando, y cada una está dando su punto de vista, está opinando, está ayudándome a corregir algo que de pronto yo no lo entiendo. Eso, yo creo que mejor paz que esta yo no la puedo sentir. No sé Liliana o Carol, que puedan aportar en este punto. Este mensaje que deja este versículo, porque la paz que Dios nos da, que el Señor nos da, no, el mundo no nos la puede dar. Nuestro corazón no debe estar turbado ni tener miedo por nada, porque tenemos la paz que el Señor nos da, y esa paz es única, es una paz que nadie la puede quitar, ni reemplazar, ni entender, porque es una paz sobrenatural, ¿no? Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces, siempre debemos estar gozosos y alegres, porque tenemos al dador de la paz, al Señor Jesucristo, que nos puede dar la paz en un momento de turbación, de difícil, viene y nos da la paz, y todo puede cambiar. Entonces es un texto bíblico que
que hay que tenerlo siempre en nuestras mentes para que nada quiera quitarnos la paz, nada en el mundo quiera venir a quitarnos la paz, ni el gozo, ni la tranquilidad, ¿no? Ese era mi aporte. Amén, amén. Bueno, acá sí, como dicen ustedes, el mundo, el ser humano equivocadamente busca maneras de paz o simbólicamente de buscar la paz. Muchas veces creen que vestirse con una camiseta blanca es símbolo de paz, una bandera blanca es símbolo de paz, una paloma blanca es símbolo de paz. No, la paz es más que un símbolo, la paz es la verdadera paz, es la que dejó Cristo. Que ahora aunque te encuentres en medio de dificultades, de adversidades, puedas tener esa confianza puesta en Dios y saber que Él te va a dar esa respuesta, te va a abrir esa puerta, te va a dar esa solución, te va a dar esa orientación correcta, ¿sí? Reposar en Él. Por eso la palabra dice que Cristo es el príncipe de paz. Ay, Él es el príncipe de paz. Fuera de eso dice que la paz os dejo. Él dice que deja la paz. ¿Cuál paz dejó Cristo? También estoy pensando aquí mientras ustedes hablaban. La paz os dejo. ¿Cuál paz dejó Cristo? Al morir en la cruz, nosotros antes de conocer al Señor, nosotros éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Cristo. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero Cristo dice, la paz os dejo. ¿Cuál paz dejó? Él dejó reconciliado al hombre con Dios a través de su muerte en la cruz. Esa fue la paz. Yo quité la enemistad. ¿Qué producía la enemistad? ¿O qué produce la enemistad hacia Dios? El pecado. ¿Sí? Entonces, Él dejó la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Imagínense, Él dejó una paz establecida entre los hombres. Ya Cristo nos reconcilió con el Padre. Ya no somos enemigos de Dios. Estamos reconciliados a través de Cristo en la cruz. Ya no hay enemistad. Somos cercanos al Señor. Pero también dice, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz? La paz mi paz os doy es la paz que Cristo nos da. Mi paz os doy, o sea, esa seguridad, esa confianza de poder siempre tenerlo al presente y tener paz en cualquier circunstancia. Porque tribulaciones vamos a tener, aflicciones vamos a tener. Cosas en el mundo van a seguir sucediendo. Pero ¿qué debemos conservar? Esa paz que Cristo nos da. Esa seguridad de que Él es mi salvador, de que Él es mi sustentador, de que Él es mi sanador, de que Él es mi proveedor, ¿sí? De que Él es mi cuidador. Cuando yo digo, si yo estoy sin un empleo y yo digo, Dios es mi provisión, Él dijo que él es mi proveedor, Él es mi paz porque Él va a proveer cómo, Él me va a abrir puertas, Él me va a poner personas, me va a llevar al lugar preciso. Va a enviar personas, a veces manda personas a tu puerta que te lleven algo que tú nunca le pediste. Y eso son las obras del Señor, ¿no? También dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo tiene una forma equivocada de la paz. La gente cree que la paz es que es cero problemas. No. La paz es tener tranquilidad y confianza en Dios en medio de la tormenta. Porque ahí yo estoy mostrando mi seguridad, la fe que yo tengo, la confianza que tengo en Dios. Y eso me tiene que producir paz. ¿Sí? Nos tiene que producir paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No nos debemos de turbar ni tener miedo por lo que acontece, por lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Tenemos que seguir pegados de la mano de Dios. ¿Sí? Porque Él nos prometió que Él es nuestro Salvador y que Él nos lleva a sus moradas eternas, a la Jerusalén espiritual, de que somos sus hijos y que en Él estamos seguros
Y esa es nuestra confianza. Eso es lo que me tiene que producir paz. A mí me produce paz es que mi Cristo resucitó, Él vive y reina. Yo estoy segura en Él, porque Él ya pagó por mí. En la cruz, eso me da paz. ¿Usted no siente paz cuando paga las deudas? Ay, estoy tan tranquilo porque no le debo a nadie. Pero la deuda más dura de la vida que ni usted ni yo podíamos pagar, ya Cristo la pagó. Él ya nos dejó esa paz. Ya no somos deudores de Dios. Somos deudores, pero por amor a Cristo. ¿Sí me entiende? Le estamos infinitamente agradecidos. ¿Y cómo debemos de servirle? Llevando una vida recta, que le agrada a Dios, que sirva para el mundo, que dé a conocer el Evangelio. Todo eso. ¿Sí? Esos son los frutos de esa paz, de ese regalo que Dios nos hizo, Cristo lo hizo a través de la cruz. A todos. Pero pues no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo lo quiere hacer. Por eso hay que llevar el mensaje de salvación. Amén, amén. Qué bonito, qué importante es ese tema donde... Ya lo encontré. Dice el cántico de los 144,000. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Ese era Apocalipsis 14:8. ¿Sí era? Ese. No se oye. Aquí en este mismo punto, en Apocalipsis 16:13. Amén. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descenderá de sus trabajos porque sus obras con ellos le siguen. Es que no estoy viendo bien porque estoy con una lamparita y se me ha... Dice, ¿la leo? Sí, claro. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí. O sea, qué esperanza tan alentadora esta, ¿no? Sí. Yo creo, por lo menos yo lo pienso, que es una esperanza muy alentadora. Yo creo, y se dice lo que se dice en las mismas escrituras y lo que cada uno ya sabemos, de que dicen que no puede haber nada mejor en la vida, nada, no puede haber una casa, un edificio, el mejor coche del mundo, el oro, la plata, lo que tenga, no se puede comparar, no se puede ni nombrar en este punto a este tema que llegamos, donde dice que lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es morir en Cristo Jesús. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Como le digo, muchas veces hay personas que dicen, no, es que lo mejor que me puede pasar a mí, porque lo he escuchado también, lo mejor que me puede pasar a mí es tener una casa propia. O lo
pasar a mí es tener, es este año que viene comprarme un coche muy bueno, muy bonito, muy nuevo y esto. ¿Ustedes creen que eso sí sería lo mejor que le puede pasar al ser humano? O tener casas, carros, fincas, o morir en Cristo Jesús. Morir en Cristo Jesús, porque esas cosas son añadidura. Las cosas terrenales son importantes y son necesarias porque necesitamos, claro, como personas, como tenemos nuestro cuerpo, un cuerpo humano, necesidades, todas esas cosas materiales las necesitamos, pero lo más importante es morir en Cristo, que atesorar muchas cosas en el mundo. O sea, es mejor tener a Cristo que tener muchas cosas, en pocas palabras. Con respecto a esto que estamos hablando así en este capítulo, dice, oí una voz que del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea que bienaventurados 3 veces felices los que mueren en Cristo, como aquellos hombres que murieron, dieron su vida por el Señor, como Pablo, como Pedro, como Juan, ¿sí? Dice que ellos murieron ¿en qué? En el Señor. Ellos murieron en la obra de Dios. Por llevar el evangelio de la palabra de Dios fueron muertos. Esteban fue apedreado, ¿sí? Y dice que ellos descansarán de sus trabajos, o sea, del trabajo que tenían como hombres y mujeres que llevaban a conocer el evangelio de Cristo. Pero dice, pero sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque hasta hoy los recordamos. Si nosotros leemos Hebreos 11, ahí nos vamos a dar cuenta de las hazañas, de todo lo que hicieron. Taparon bocas de leones, eh, cerraron bocas de leones, hicieron parar la lluvia. Hablamos de Elías, que Elías dijo que no lloviera y no llovió, ¿sí? De Moisés, que con la vara abrió el mar rojo, sabemos que fue Dios, pero lo utilizó. Entonces aún, aunque ellos han descansado de sus trabajos, aún sus obras siguen. Se sigue hablando de estos varones, de la fe de Abraham, que tuvo tanta fe que fue a sacrificar a su hijo, ¿sí? Entonces aún se sigue hablando de Rahab, de esa mujer que aún siendo una prostituta escondió a 2 espías israelitas. Y por eso fue salva ella y la familia. Aún se sigue hablando, ¿sí? Entonces, todos estos apóstoles que estaban con Jesús, murieron, ¿por qué? En Cristo. Dice que es bienaventurados. Mucha gente muere por un ídolo, por un cantante, por una estatua. ¿Cuántos dan la vida por Alá? Dice que van y se inmolan y que Alá. ¿Y Alá dónde está? Cristo fue el que resucitó, lo hemos venido leyendo, Lili. Cristo fue el que resucitó. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Cristo resucitó, la tumba quedó vacía. Esa es la gran victoria de nosotros, que nuestro Rey resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Porque si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de consideración, de pesar. Pero Cristo resucitó. Entonces, aquí habla de que mueren en Cristo son bienaventurados. ¿Sí? Amén. Decir que no sabemos el día, ni la hora, ni la fecha, nada. Por eso hay un punto donde cada día lo debemos de tener en cuenta, donde nos dice que
donde nosotros mismos debemos de tenerlo en nuestra mente, donde debemos de tener en nuestra mente y decir, el día de salvación es hoy, porque mañana no sabemos qué pueda pasar. Hoy estamos aquí y estamos hablando de la palabra, o muchos están hoy en el juego, en el billar, en el licor y en cosas, pero mañana no sabemos. O no sabemos hoy en la noche qué pueda pasar, ¿no? Entonces, mire qué promesa tan importante donde dice bienaventurado. Me lleva mucho este punto y qué bueno seguir guardando cada día esta hermosa palabra, seguirla escudriñando y seguir avanzando, seguir aprendiendo cada día más de ella, ¿no? Para siempre acercarnos más a la presencia de nuestro Señor. Para un día volvemos al punto donde nos acabamos de leer, donde dice que lo mejor que le puede pasar al ser humano es morir en Cristo Jesús, ¿no? Lo que tenemos aquí en la tierra, o lo que hagamos, lo que hicimos, lo que dejamos, el dinero, el edificio, el carro, eso no vale para nada, eso vale más un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo no sé, yo creo que esto fue lo que pude estudiar un poco y pues yo quería, como de pronto, como si Liliana en Cali quisiera tomar nota de pronto de lo que hemos visto hoy y de pronto le pudiera dar esta semana un repasito o algo y si quisieras anotar los capítulos, los versículos y pudiera mirar más o menos el tema que hoy estuvimos dando. He interpretado mal, es como la búsqueda hacia nuestro Padre Celestial, no quedarnos nosotros como en el plano del, digámoslo así, vulgarmente en el plano pagano, porque es que a veces nosotros como humanos nos dejamos llevar de las cosas que realmente no nos llenan ni espiritual ni mentalmente, no nos hace crecer ni nos hace llegar y avanzar hacia nuestro objetivo, como querer acercarnos a ese gran amigo que es Jehová. Entonces, hasta ahí entendido, no sé si de pronto estoy errada, estoy como de pronto aquí un poco desconectada, pero sí me gustaría que me compartieran el tema y los versículos que han leído para ayudarle estudio y leer un poco eso y analizarlo. Como dice la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me refiero a la poca fe, a la fe que no tienen, al Dios verdadero que existe, porque a veces muchos dicen, no, es que no existe, no lo veo, no lo siento, bueno, en fin. Y mucha gente que, digámoslo así, muchos ateos, son como más bien el decir de ellos es lo que el universo me diga. Entonces son personas de poca fe y que no se analizan a sí mismos como la perfección que somos nosotros, porque nuestro Padre nos creó con una perfección única, que ni las tecnologías y los que han tratado de clonar no han podido. Entonces, ese es el error que tenemos, digámoslo así. La mayoría de la humanidad no creen en el que realmente es verdadero, que es nuestro Padre Celestial Jehová, y la fe se les perdió. Se quedó, pues, quién sabe en dónde, porque en eso no van a tener... no van a tener pues más a fondo de querer analizar, porque hay personas que uno de pronto, o sea, digámoslo así, hay personas, como me pasa a mí que en el caso que estoy estudiando la Biblia, y a veces hay personas que últimamente me están atacando, me tildan, me esto y aquello y lo otro, entonces yo les digo,
digo, es que ustedes cuando tildan o señalan o dicen, conocen a fondo la Biblia, la han leído, yo apenas estoy aprendiendo y lo que estoy aprendiendo lo estoy compartiendo. Ya sí, de ahí si usted tiene dudas y si usted cree en un Dios, entonces vaya y indague más dentro de la Biblia. Le dije, haz de cuenta como dice un abogado que yo conocí, no crean todo lo que yo digo, investiguen más si es que es verdad lo que les estoy diciendo, como decía el abogado. Entonces eso mismo le digo yo a las personas, porque yo llevo una semana que me han tenido, Lili, no le cuento que me han tildado de estar yo de pronto sentada en un lugar y de pronto si estoy con una persona conocida, de pronto cogió el celular y se lo ponen a uno pues en la cara y mira que es que usted lo que dice no es así, que yo le digo, es que yo no lo estoy diciendo, lo dicen las escrituras. Entonces, mire, la gente se está dejando, como se lo dije yo a esa persona, y de pronto haya sido yo un poco grosera, me salí de mis cabales, pero le dije, es que usted está llevándose y comiendo y alimentándose del chisme de corredor de brujas. Se lo contesté así y le dije, es lo único, si usted quiere saber más a fondo y si tiene una Biblia y no la tiene, búsquela con alguien, indague más. Entonces la fe, la incredulidad de la gente se cree pues única y como que si por sí mismo hubieran venido del universo, no sé cómo. Entonces, a eso voy yo, que a veces buscan donde realmente no lo hay ni van a encontrar. Entonces, como decía ahora que yo escuché a Simeón, cuando va a llegar ese momento, ahí se van a decir, ay, por Dios, yo escuché, yo vi, alguien me dijo, pero nunca presté atención, sino que lo tomé como en una burla, en una mentira, un cuento que me están montando. Entonces, las personas se han vuelto muy, y cada día más la incredulidad. Cada día se está creciendo más la incredulidad y uno, por decirlo, hoy en día ven los jóvenes uno y están como en un mundo de otro, no sé de dónde, de qué lugar, porque no sabría ni cómo decirlo, que parece que no fueran seres humanos también formados de la misma, digámoslo, genética, venimos desde los primeros padres en esta tierra. Entonces, como nuestro Creador nos creó a su imagen, porque dice, nos creó a su imagen y semejanza. O sea que nosotros tenemos la similitud de nuestro Padre Jehová, lo único que somos pecadores, somos imperfectos, somos mortales y somos duros y somos tercos y somos necios y seguimos en la necedad. Pero ante todo, yo por lo menos ahorita que estoy estudiando y que me reúno con ustedes, ante todo la fe. Por encima de la fe pueden decir, hablar y yo digo, el único que dará juicio será nuestro Padre Celestial nomás. Y Él tomará la decisión quiénes van y quiénes se quedan, no más. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Y que sí debemos estar siempre cuidándonos de que de esas enseñanzas, de esas cosas que pueden apartarnos, que pueden contaminarnos y alejarnos del camino de Dios, porque dice la palabra que habrán falsos maestros, entonces sí hay que tener cuidado porque pueden